Las progresiones, esa es una técnica simbólica. Y voy a hacer acá una distinción entre lo simbólico y lo fenomenológico, porque tal vez los tránsitos tienen que ver más con el fenómeno de un tránsito de un planeta que está en vivo y en directo pasando por encima de un punto zodiacal, mientras que la progresión es un símbolo de evolución de la psique, de la conciencia, de las posibilidades. Hoy vamos a hablar precisamente de esta técnica, que para mí es una de las más contundentes a nivel del análisis psicológico, astrológico, y pues con Beatriz Leverato y Alejandro Lodi. Querida Beatriz, estás muy Ah, hermosa con ese vestido azul y muchas con ese gracias. paisaje. Está todo luqueado, la leonina tiene todos los detalles. Bueno, Y Alejandro, Ale, tu paisaje. tu peinado, Alejandro, también está despampanante. Ahora voy a mencionar al coafer que me atiende. Mencionalo, ¿sabés quién le corta el pelo a Lodi? Decilo, Lolo. No, no voy a abrir intimidades. Va a la policuería La Betty, Lolo, que soy yo. Bueno, pues ya Ya, vemos el toque, el toque. ya empezamos. Bueno, un gustazo compartir este tema. Además, en la antesala de lo que vamos a compartir presencial. Yo creo que el próximo video que hagamos los tres ya lo vamos a hacer con una sola cámara, en donde vamos a estar compartiendo ya la presencialidad. Eh, Qué el- lindo, qué divertido. mm, Siempre nos divertimos cuando nos encontramos, así que presencialmente el doble. sí, me encanta, me encanta. Bueno, las progresiones secundarias también se le llama. Este tema es muy bonito porque es la técnica que, como las cabañuelas que se usan acá en Colombia, yo no sé si en Argentina también tienen este término de cabañuelas, es algo que se mira el clima el 1 de enero para ver cómo va a ser el clima de enero, el 2 de enero para ver cómo va a ser el clima de febrero, el 3 de Ah, enero para mirá. ver cómo va a ser el clima de marzo, ¿sí? Entonces es algo muy ancestral y es como de la cultura, más del campo, ¿sí? Que se llaman las cabañuelas. Pues simbólicamente esto es lo que hace la progresión. El primer día de tu nacimiento va a ser el primer año de tu vida. El segundo día de tu nacimiento, pues los tránsitos que van aconteciendo el segundo día de tu vida van a ser el segundo año de tu vida. Y así, por ejemplo, si tengo yo 52 años en este momento, simplemente lo que hago es que miro cómo estaban los tránsitos 52 días después de mi nacimiento y eso está marcando una pauta, una pauta evolutiva. Esa evolución principalmente los luminares tienen mucha repercusión, bien sea la luna nueva, cuarto creciente, llena, menguante, o cuando el sol o la luna cambian de signo en progresión, es algo bastante significativo porque es como si la percepción de la conciencia se renueva para estar más atento a eso que está trayendo esa luna progresada o ese sol progresado. Bueno, ahí hice más o menos un resumen de lo que es la progresión a nivel técnico. No sé si quieran sumar algo Sí, más. a mí siempre me impacta cuando empiezo a dar progresiones en el curso, que les digo, si uno tiene la fortuna de vivir 90 años, que es bastante, en efemérides solo viviste 3 meses. Entonces el ego, la dimensión del drama personal, ¿no? Baja, toma casi un ritmo mínimo, ¿no? Casi caricaturesco. Eso es muy interesante. Con progresiones la cabeza te explota. Y me hiciste acordar con esto que comentabas, Bea, Rudyard ensayaba una hipótesis de que esos 3 meses progresados, que significa una vida de 90 años, completan un año con los 9 meses de gestación. Claro, claro. No, no por progresión, por supuesto, pero quiero decir, los 9 meses de gestación, Una ¿eh? mezcla, claro, muy esotérica. 9 meses de la Combina. vida real con 3 meses de vida simbólica en progresiones. Ya empezamos, viste, el cerebro ya empieza a hervir. ¡Ah! Esto que comenté es una metáfora antes que una técnica, pero siempre recuerdo esa técnica porque me pareció muy coherente. No podría explicar en qué radica esa coherencia, pero me pareció muy coherente. Es que lo más hermoso del pensamiento astrológico
es que salimos de la linealidad de causa-efecto para empezar a ver simplemente resonancias, ¿sí? Es tan resonante 9 meses de embarazo, es decir, 90 días, perdón, 9 meses de 90 embarazo, días son los 3 meses. sí, Sí. versus los 90 días, que son los 3 meses de progresión en una vida, ¿no? Son solo resonancias que no requieren que tengan un hilo conductual de que uno No, causa al otro, ¿sí? no, no, no. Pero reconoce una conexión que, que se valida por la métrica de los números, la métrica del tiempo, ¿no? Eh, es, esas imágenes son metáforas que a poco de uno meditarlas traen información. Y esto tiene mucho que ver con progresiones, y yo recuerdo haber visto un trabajo tuyo sobre progresiones que habías hecho en España, y realmente lo que noté es que le dabas una profundidad al tema que habitualmente los astrólogos un poco pasamos de largo. ¿Eh? Tomamos progresiones como otra técnica para evaluarla y para percibir la evolución y el desarrollo en el tiempo, y no la distinguimos demasiado con tránsitos, como la asumimos como análogas y similares. Y yo recuerdo de esa conferencia que vi grabada que tú hacías una muy buena discriminación entre una cosa y la otra, y abordabas la profundidad y la especificidad de progresiones, ¿no? Qué bonito, Alejandro, esto que mencionas. Y sí, lo pienso así porque como es precisamente una técnica simbólica, ¿sí? Pues la psique habla con símbolos todo el tiempo. Nuestra conciencia lineal, occidental, racional y material habla con hechos, con razones, con leyes, con normas, las leyes físicas, las normas de la física, las normas de convivencia. Esto sucedió porque hay algo aquí y entonces nos devolvemos hacia algo para tratar de solucionarlo o encontrar culpables. Bueno, es un pensamiento muy lineal, mientras que el pensamiento simbólico, pues no, un símbolo puede representar mil cosas, depende desde donde lo veas. Y en ese sentido, a nivel de la terapéutica psicológica, la progresión es hermosa porque como es simbólica, nos permite reconocer cosas que vivimos en el pasado con otras lecturas y hacer otra renarrativa. En lugar de quedarnos en una narrativa occidentalizada de que por tu negligencia es que me pasa esto, puedo yo ver que esa negligencia estaba ya con una progresión más que predicha, ahí un hecho de mi propio destino y cómo desde esa perspectiva puedo hacer otra lectura en donde ya no voy a quedarme enfatizando en el culpable negligente, sino en la necesidad que tenía mi alma de vivir ese ejemplo de negligencia para yo recuperar algunos valores y alguna fuerza interior al respecto y crear unos recursos que sin esa negligencia jamás se me había podido ocurrir crearlos. Entonces, de alguna manera, la progresión es una forma de legitimar lo vivido, de darle voz a esas experiencias vividas y de alguna manera hacer un proceso de reequilibración de las cargas, en donde no son los otros los que han hecho de mí algo, sino es mi conciencia, mi alma, mi self, que está tratando de crear unos teatros alrededor para generar un recurso interno y una producción de mi propio destino. ¿No? Igual a mí me impactan muchísimo las progresiones porque son de fácil acceso, ¿no? Uno puede mirar efemérides y sugerir su vida. Tengo un cuento muy literal. Cuando yo empecé a estudiar astrología, que tenía 30 años, un poco menos, me acuerdo que yo tengo Saturno y Júpiter retrógrados y busqué a ver cuándo se ponían directo estos muchachos. Júpiter todavía lo estoy esperando. Y me acuerdo la anécdota, Saturno se ponía directo cuando yo tuviera 56 años. Y dije, voy a ser una vieja, ¿qué me importa? Bueno, sucedió que me convertí en abuela. Saturno poniéndose directo, me dice abuela. Es muy literal, ¿viste? Ya estaba escrito esa cosa que es, no sé, a mí me alucina la astrología, pero el poder simbólico y de síntesis y de fácil acceso que tienen las progresiones, porque son fáciles. Después, como bien decías, la profundidad con la que uno las interpreta ya va a depender de la conciencia que está analizando, ¿no? Pero a mí me impresionan
lo accesible y lo potente, porque muchas veces parece que la cosa que tiene una sabiduría muy profunda tiene que ser difícil, tiene que ser lejana. Bueno, mi ascendente en Géminis se fascina con lo que es fácil y profundo. Bueno, a veces asociamos lo simbólico como algo un tanto vago, poco preciso, poco definido, eh, y en verdad, cuando opera lo simbólico, opera de un modo muy explícito y se refleja en hechos que son muy evidentes, pero que la mayor riqueza no está en esa evidencia, sino en el potencial simbólico. ¿Qué otras claves de significado abren esos hechos? Son hechos, pero no quedan solo cifrados en los hechos, en la ley causa y efecto, en qué me causó, ¿no? Sino que si bien la ley de causa y efecto opera, leyes básicas del Kybalión, origen de la astrología, con lo simbólico se abre otro nivel otra dimensión de realidad que opera más con la ley de correspondencia, yendo en términos de Kybalión, no anula la ley de causa y efecto, pero abre otra dimensión de percepción de la realidad de la mano de la ley de correspondencia. Y ley de correspondencia y ley de sincronicidad eh, son dos palabras para lo mismo. Dos hechos que no tienen ninguna conexión causal, es más, entro en delirio si trato de encontrar la conexión causal, y sin embargo eh, muestran una afinidad y una correspondencia, responden mutuamente uno a otros, que tendría que ser muy bruto para negarla, porque no le encuentro razón causal, ¿no es cierto? Eh, es muy interesante, sí, claro. El resignificar que simbólico no es vago, no es algo difuso. No, lo simbólico opera de un modo con una elocuencia casi pornográfica de explícita. ¿Cómo llegaste a esa palabra, Lolo? Te pido por favor. Es que es bien, bien explícita la palabra y por supuesto, algo que es medio tabú y también medio dado del misterio, cuando se revela a nivel de lo material es bien curioso. Pero entonces fíjate, Alejandro, cómo nuestra occidentalidad trata de hacer el proceso inverso y no da. Es decir, coger, por ejemplo, figuras mitológicas o historias míticas que de pronto fueron o no hechos, volverlas solo hechos, ¿sí? Y anularles el símbolo, que es como lo inverso, ¿sí? Entonces, necesito la ratificación de que el arca de Noé sí fue una realidad. Y entonces vamos y excavamos y no sé qué. Y digo, pero ¿cuál es el problema? Si a nivel del mito funciona ya el arca, no necesitamos ver el evento físico, ¿no? Entonces también mirándolo al revés, ¿no? Cómo efectivamente el símbolo se expresa en un hecho, en una historia, en algo que me sucede y que genera un antes y un después. Pero a veces estamos buscando solamente de los hechos y ahí sí se pierde la conexión, porque es como, ¿y a mí de qué me sirve ver los restos del arca, ¿sí? Si en realidad el mito está vivo hoy, aquí y ahora. ¿Mm? Claro, Mm. Está bueno también esa combinación, ¿no? De las progresiones son como un clima macro, esto que te facilita el acceso casi de toda tu vida en un instante, y después uno las puede enganchar, combinar con los tránsitos, que sería como quizás más sucesos de lo cotidiano, ¿no? Esos dos relojes enganchándose son de una potencia y cuando desde las dos miradas, tanto de progresiones como de tránsitos, sugieren cosas parecidas, es muy impresionante, ¿no? Como después suceden eventos, no sé si claro. Y, estoy siendo y, clara, ¿no? y, Cuando se mezclan los dos. sabes, Beatriz, que hay algo que tú mencionabas ahora de la practicidad y facilidad de este sistema, ¿no? Porque Mm. como el Sol se mueve a ritmo de 1 grado por día, entonces es tan sencillo como, según la edad que tengo, le cuento los grados hacia adelante del Sol y ahí veo, ay, está tocando un planeta. ¡Wow! Sí, está la progresión activa, ¿sí?
¿Y en qué signo tenés el sol progresado también, no? ¿En qué signo, en qué momento cambió de signo el sol progresado, que es tan importante ese evento? Eso es un evento. Para el ser humano es antes y después. ¿Vos ya estás en Escorpio, Juan Carlos, o todavía no? Sí, acabo de salir de Libra a Escorpio. Acabo. Ahí están los colmillos, ahí están los colmillos. Sí, ¿Sí? vamos. Y desde esa perspectiva, con el sol que camina de esta forma, y nosotros vemos día a día cómo la luna va cambiando su fase. Más o menos se demora 2 días y medio, 2 días y 2 horas por cada signo del zodiaco, ¿sí? Pasan 2 días y ya cambia de signo. Es más, pasa 7 días y ya está en otra fase. O pasan 14 días y ya estamos en luna llena y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, eso transmitido a las progresiones son años. A los 7 años vas a estar en un creciente, a los 14 años en una llena, a los 21 en menguante, y está marcando una pauta en resonancia también de los tránsitos, uniendo esto que estás mencionando, ¿no? Porque ese es el mismo ritmo que tiene Saturno, ¿sí? Y Saturno va marcando esa pauta igualita a la luna, pues similar, en resonancia, Ah, análoga, sí. análoga, ¿sí? Y desde esa perspectiva es muy fácil observar en la progresión, bueno, una cosa es donde nací. En el encuentro que hablábamos pasado, Alejandro decía algo hermoso, que decía, bueno, pues es que la carta es una foto ahí, pero es que todo está en movimiento, todo está en actividad. Y la progresión muestra esa actividad y muestra, fíjate que la palabra progresión es muy bonita porque lo que significa es el círculo que progresa en otra dimensión y hace una espiral, Claro, ¿sí? Entonces, claro. progresa. ¿Sí? Entonces esto es interesante porque lo que muestra es cómo voy evolucionando y no me quedo leyendo una carta natal que está muerta, porque la carta natal es solamente promesas y de promesas no vivimos. Y las promesas solo se activan con una progresión o con un tránsito. Cuando llegan ahí ese planeta y lo pone en evidencia, ese Dios interno o ese arquetipo, esa energía que es esa promesa con la que nací, que de repente se arma un teatro alrededor con una relación, con un vínculo, con un trabajo, con algo, con un viaje, y de repente me veo viviendo la posibilidad de ese arquetipo, y el arquetipo casi que me toma por vida, ¿sí? Es como, sí. Sí, eh, dos cosas me surgían cuando charlaban, cuando comentaban. Una es, hablando de correspondencias, esta técnica vincula dos movimientos celestes muy objetivos, no en términos de causa y efecto, sino en términos de correspondencia. El movimiento de rotación de la Tierra, gracias a la técnica de progresión, encuentra una correspondencia con el de traslación. Quiero decir, un giro sobre sí mismo, un día en la Tierra, se corresponde con un giro alrededor del Sol, ¿no? No hay una explicación causal, pero hay una correspondencia. Esos dos movimientos no pueden estar disociados y no puedo negar esa asociación por el mero hecho de que no encuentre una razón causal, ¿no? Es un lindo ejemplo de progresiones de sensibilidad para vincular dos movimientos, no tanto por ley, causa y efecto, sino por correspondencia. Y lo otro, y esto ya es una herida, aportando heridas narcisistas a quienes se acercan a la astrología. Tomar en cuenta el cambio de signo del sol que decían recién, que es tan evidente, que marca etapas en la vida, ¿no? La progresión en un signo del sol son 30 años, nos informa que aunque sea de Virgo, aunque sea de Leo, por ser de Virgo, por ser de Leo, en mi destino está el desarrollo evolutivo, siendo de Virgo hacia Libra y luego hacia Escorpio, siendo de Leo hacia Virgo, luego hacia Libra. Quiero decir, no soy de Leo y punto. Por ser de Leo, está ya implicada el despliegue hacia la consumación de lo leonino y la apertura entonces a una nueva ola de identidad, una nueva calidad de identidad, Virgo y luego Libra y si somos optimistas Escorpio, ¿no? Yo voy a llegar a Escorpio en breve, así que, tipo, está bueno Bueno, eso porque uno claro,
Bueno, uno no deja de ser de Leo o de Virgo, pero es como una conciencia leonina experimenta una progresión libriana, ¿no? Hay algo Claro. ahí, una mezcla muy, muy rica. Lo que comentás, las personas que nacen, bueno, esto seguramente lo tienes mucho mejor elaborado tú, Juan Carlos, pero las personas que nacen en últimos signos, en últimos grados de un signo, por progresión, muy tempranamente ya progresan al signo siguiente. Con lo cual, ahí hay un desafío muy particular en el despliegue de la identidad. Y Eh, aparte es una identidad que va a vivir, si Dios me permite vivir 5 años más, los 4 elementos. Eso es re loco. Porque yo soy de fuego, ya viví el aire, no, ya viví la tierra, estoy en el aire y voy a llegar al agua. ¿No? Como son misterios de por qué ese sol quedó en tal grado, incluso en tal casa, ¿no? No queremos marear a la gente, pero también hay un cuadrante de tu carta que si vivís estos 3 meses de progresión, lo vas a experimentar y hay otras áreas de tu vida que no, como el sol toma protagonismo en progresiones también, Claro, ¿no? claro. Es interesante porque si soy en último grado de Libra, tempranamente en mi infancia puede haber habido sucesos, hechos muy concretos que han marcado el despliegue de una identidad escorpiana. Sin embargo, la astrología me recuerda que soy Libra. Ayer estábamos hablando del caso de un músico argentino que creo que también es conocido en Colombia, Ah, Charly García, que se convence y hace apología y ha encarnado un arquetipo escorpiano, ¿no? De jugar muy fuerte. Sin embargo, es grado 29 de Libra. Y si, y si uno atiende cuáles fueron sus composiciones que más nos han conmovido, son las más librianas, no son las más escorpianas. capaz es un libriano que al toque empezó a progresar un sol escorpiano, Exactamente. De la enseguida. mano de hechos muy objetivos, tuvo una afectación emocional, sus padres fueron de viaje cuando él tenía apenas pocos meses de vida, que le Ahí, generó claro. un vitiligo, que generó ese medio bigote blanco, medio bigote negro, una afectación emocional que se trasladó, por supuesto, siendo una afectación lunar, se trasladó a la piel, ¿no? eh, y desde la cual generó quizás la necesidad de desarrollar lo escorpiano, pero su esencia, ¿no?, es libriana. Mm. La belleza de sus armonías, de sus músicas, de sus composiciones. Se Y ven las dos. nosotros estamos poniendo mucho el foco en el sol progresado, pero Juan Carlos, vos con Martín van a hacer un taller de progresiones el 21, ¿es? Sí, Ya sí, se me el olvida. sábado 21 de marzo. eh, ¿Y van a hablar de todos los planetas progresados o van Precisamente, a poner sí, foco? vamos a hacer un taller de todo el sábado, presencial allá en Consideral y Presencial precisamente, y Zoom y también, Zoom, ¿eh? Las ¿sí? dos Vamos a tener cosas, las dos pero cosas, presencial está buenísimo también, sí. presencial y Zoom, y vamos a abordar precisamente con la forma de hacer la progresión, la forma fácil de hacer la progresión. Hay algo que tú mencionabas al principio, Beatriz, y es el planeta con el que yo nací retrógrado o directo, que en progresión cambia de dirección. Ah, es que Claro. eso es, pero relojito a eventos que suceden. Si yo nazco con un Mercurio retrógrado, quiere decir que en menos de 20 días va a estar directo. Es decir, en menos de 20 años y dependiendo del momento en que nací, voy a tener una, o si nací con una elongación muy alta, bueno, dicho, si Mercurio está muy lejos del Sol, quiere decir que en cualquier momento de mi nacimiento, después de mi nacimiento, se va a poner en retrogradación, ¿sí? Entonces, son temas que con el software de AstroSeek, que es una página web, astroseek.com, es muy fácil en este momento, en lugar de ponernos con las efemérides y todo eso como se hacía antes, ahora es muy fácil encontrar cuáles son esos planetas que pasaron de dirección y ver y Ah, qué evaluar bueno. a nivel individual el proceso. De la misma manera, pues vamos a ver con este software cómo podemos detectar cuándo fue nuestra última luna nueva progresada, tanto al sol natal como al sol progresado, y cuándo fue la última luna llena progresada o al sol natal. Esos son momentos interesantísimos porque por un lado, uno va a marcar la pauta de recogimiento, de cansancio, de abatimiento, en donde estoy
cerrando puertas cuando la luna está llegando al sol, después de haber hecho un viaje de 28 años, que viene cansada y con las maletas llenas de experiencia, a meterse en la camita, a un runchis con el sol, Claro. ¿sí? A volver como, A como al recargar hogar, a energía. recargar la energía, ¿sí? Para Claro. posteriormente salir, después cuando arranca ya la luna nueva, salir con bríos, con la semilla, con una potencia, con la provocación de la vida, con las dudas de la vida porque no tengo claro nada, con dar saltos al vacío. Eso es una luna nueva progresada y poder ver en la carta individual cuándo fue esa luna nueva progresada o cuándo va a ser, es muy aclarador para los momentos de vida que estamos viviendo en ese instante, ¿sí? Y posteriormente ver dónde está la luna llena, o sea, 14 años después, cómo esa semilla, cuando nací y salí con tantas dudas que tenía, cómo se fueron aclarando muchas dudas y cómo tengo una cosecha y cómo aparecieron otras preguntas más difíciles todavía de contestar. Y ahí en esa cosecha, cómo soy capaz de recogerla, mirar qué fue útil y qué no, mirar dónde tengo que hacer unos cierres porque ya esto no va más, porque ya es cosecha, y mirar dónde disfruto también y aprecio los procesos de vida a los que he estado sometido en los últimos 14 años, o sometido, más bien disfrutando los últimos 14 años. Entonces, desde esa perspectiva, el curso lo que busca es como dar una claridad de interpretación a esos momentos de vida y hacer también una renarrativa mirando hacia atrás, cuándo fue la última luna nueva, cómo fue tu cierre, cómo fue tu síntesis, cómo fue tu runchis con el sol, ¿sí? Cómo fue el cariñito con el sol, cómo arrancó de nuevo el proyecto, ¿sí? Entonces, es un curso que vamos a hacer con Martín Ochoa. Una de las ventajas que tienen los cursos así habladitos y conversados es que él viene con todo su versado, yo vengo también con todo mi verso, y vamos a hacer precisamente una sinergia en donde uno y otro, él aportando desde su astrología de Huber, desde su visión, yo aportando desde mi astrología psicológica, humanista, positivista, y seguramente, pues la idea es que las personas que van a este curso salgan con una herramienta muy práctica y también sintiendo que pueden legitimar lo vivido y que tienen la capacidad, si legitiman su pasado y lo pueden leer desde otra perspectiva, con una narrativa positiva, se pueden lanzar a ver el futuro, pero no antes. Si yo no legitimo y no veo positivamente mi pasado, mirar el futuro es una fuente de angustia y ansiedad que no tiene sentido. Entonces, tal vez lo que vamos a tratar de hacer énfasis es cómo aprender a leer de una manera positiva los eventos vividos, con la Ah, excusa bueno, de la progresión. sí, me parece que sos un buen astrólogo, Juan Carlos, no sé si te lo dijeron. Me convenciste, yo ya me quiero anotar. Bueno, Qué bien eso, ¿no? Como resignificar el presente pasado para que el futuro sea diferente, muy interesante. Y una- esa cosa de las progresiones que te dan una mirada como muy global, me parece que no te dejan en banda, ¿viste? Como que te explican el proceso completo, algo, no tenés que hacer tanta investigación de tránsito, tenés que investigar 90 días, 90 años de vida en tránsito, quédate un mes preparándolo, ¿no? Claro, esa cosa de síntesis y de potencia que tienen las progresiones es alucinante. sí, notable ambición la que se han propuesto con Martín de qué es el corazón de la astrología, abrir en los hechos que me he acostumbrado a describir de cierta manera, abrir nuevos significados a los mismos hechos, ¿no? Eso para mí es el tesoro de la astrología, ¿no es cierto? Es, es, Una- es el alquimista, Alejandro, que es coger de la prima materia, que es la prima materia, el plomo, lo que vivimos, que por supuesto lo cargamos en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestras patologías, en lo que decimos y no decimos, estamos cargando ese plomo constantemente, un plomo enorme. ¿Y a qué llega el alquimista? A decir, mira todo este plomo que estás cargando que se puede convertir en oro con magia. ¿Cuál es la magia? La magia de verlo desde otro ángulo, la magia de leerlo con otra visión, con una valoración y con un aprecio para que esa prima materia haga la transformación necesaria. y esa otra interpretación que abre otro nivel de significado no es arbitraria, antojadiza. Esa otra interpretación
surge de una sensibilidad perceptiva, ¿no? Porque no es un juego mercurial. Bueno, a ver qué pasa si aquel hecho significara tal otra cosa. Puedo tomarlo como juego, pero es mucho más que un juego, o es un juego sagrado, ¿no? Es un juego que pone en evidencia una nueva dimensión de realidad, no arbitraria, no antojadiza, sino muy concreta. Siempre comentamos, o yo comento, pero también comentamos con Bea, cuando se manifiesta ese nivel de significado hasta ahora desconocido y se muestra como contundente, pertinente, a mí por lo menos me provoca una reacción corporal. Por ejemplo, me sonrojo, como si me hubiera descubierto, como si algo que estaba inconscientemente velado, oculto, quedara expuesto. Me surge la reacción de sonrojo, de cachete de vergüenza, cachete colorado de vergüenza. Y esa es una evidencia corporal muy objetiva de que no es cualquier cosa lo que apareció. Ese nuevo significado no es un invento. Ese nuevo significado no es un invento. Es algo que estaba velado y se corrió un velo. Correr velos es doloroso también muchas veces y genera pena. Es decir, cuando nos desnudamos nos da pena, ¿sí? Sentimos pena de mostrarnos sin defensa, sin vestido, ¿sí? Cuando sucede algo así es un insight, es un momento cumbre, incluso me atrevería a decir, en donde hay algo en donde se arman las piezas del rompecabezas y de repente te ves desnudo, sin la defensa, sin los culpables, sin la proyección, sino asumiendo el responder, el aprender hábilmente a responder a una situación. Y claro, ese rasgar el velo es doloroso, ¿sí? Y a veces estallamos en llanto, a veces estallamos en risa, o a veces, como tú lo mencionas, nos sonrojamos, porque es también como un poco la pena de decir, ¿cuántos años he estado en esta hipnosis? ¿Cuántos años he estado anestesiado creyéndome un cuento y viviendo de ese cuento y haciendo identidad de un cuento que tal vez es falso, ¿no? Que tal vez, o bueno, que no fue falso, que me sirvió en un momento dado, pero que ahora esta ropa la puedo, la puedo cambiar. Ya no me sirve de defensa, ¿no? Ese cuento es una descripción de lo que ocurrió. Una descripción que yo he tomado por definitiva y real hasta que me di cuenta que era un velo. Cuando me di cuenta que era un velo, no es un tema de falsedad o verdad, sino, no, honestamente yo creí que era la realidad, pero ahora me di cuenta que no, que era una descripción y que hay otra, con la que me conmueve mucho más que esta descripción a la que estoy habituado. Y ese salto de ir más allá del velo o de la armadura es doloroso y al mismo tiempo muy liberador, es ambivalente. Produce el dolor de la pérdida de esa identidad conocida, pero también la liberación de esa identidad conocida que ya era asfixiante, esa descripción de mi vida o de ese hecho que ya era asfixiante, sufriente, ¿no? Sí, el tema es que cae un velo y uno empieza a percibir desde un nuevo velo, ¿no? No sé si esa fantasía Absolutamente. de que ahora la tengo re clara, tampoco. Pero por ahí la clave tiene que ver con lo que decían recién, hay algo del sufriente, ¿no? Del que, o que echa culpas, algo de ese velo me parece que es interesante correrlo, ¿no? Porque esto que uno dice, la realidad también tiene que ver con cómo uno mira la realidad, con cómo uno la describe. Parece un pensamiento New Age, pero es así. Viste que uno elige, no sé, poner el foco en esto, en lo bueno, en lo complicado, y ahí se arma toda la realidad. Somos hacedores de nuestra realidad, eso es muy literal, ¿no? No es pensamiento mágico, es así. Y Beatriz, y es que si nosotros no creamos esos velos, estaríamos en carne viva andando por el mundo. Nosotros necesitamos de esos velos para poder sobrevivir en estos espacios humanos. Nosotros necesitamos crear esas fachadas y esas máscaras. La máscara en el teatro griego se le llamaba Hipócrates, de hipocresía, ¿sí? Y eso Claro. simplemente lo que mostraba es la máscara que se pone el actor
para meterse en un teatro en específico, Sí. con un personaje. Nosotros necesitamos tener en el closet muchas máscaras. La máscara de ingeniero, yo no me voy a ir a hablar de astrología y de progresiones con mis compañeros de ingeniería de sistemas. O sea, me van a decir, ¿qué le pasa, Juan Carlos? ¿Sí? Y allá me pongo la máscara en donde hablo, no sé, de los cables, del RJ45, del servidor, de, bueno, cosas de ingeniero. ¿Sí? Pero ese velo tiene que ser rasgado, sí, porque si yo hago solo identidad en ingeniería y si a reunión que vaya solo hablo de ingeniería y a mi esposa en la noche en la cama solo le hablo de ingeniería, sí, pues entonces la máscara se apoderó de mí y Claro. entonces se me olvidó quién soy y hice total identidad con eso. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, acá lo puse con ingeniería, pero fíjate cómo hacemos identidad con la victimización de una situación que sucedió en la infancia o un abuso o una negligencia y a todos y sentimos que ese es nuestro cuento y se apodera la máscara de nosotros y vivimos nuestra historia desde ese punto de vista de que yo soy una pobre víctima con todo lo que, por esos padres tan malos que tuve, ¿sí? Y hago identidad con eso. Entonces, fíjate que llega la crueldad de Saturno a romper el velo neptuniano, ¿sí? ¿Sí? Y eso duele. ¿Y hasta cuándo voy a seguir vistiéndome con esta identidad de víctima o con esta fachada? Hasta donde lo necesite, porque a veces si rasgamos cruelmente una máscara, de pronto no hay nada detrás de, no hay nadie. Y entonces, ¿cómo soporta la vida sin esa máscara? Mucho vacío. ¿Sí? Mucho vacío. Entonces, fíjate, eso es lo que pasa normalmente cuando la gente visita al astrólogo para mirar el futuro. No ha podido leer sus historias del pasado porque solamente las está viendo con una máscara que le cuesta trabajo quitarse. No rasga ese velo. Entonces entra a mirar un aspecto en el futuro y llegan angustiadísimos a la consulta diciendo, Juan Carlos, es que Plutón va a pasar por mi sol, por mi luna, pero yo no puedo leer esto de otra forma, sino una gran tragedia, porque solo ven desde la perspectiva de la máscara de la victimización y de lo que traen. Entonces, claro, ¿cuál es el verdadero trabajo de la astrología humanista o psicológica? Si yo aprendo a leer de mi pasado, que ya he vivido muchos tránsitos más difíciles y más complejos que los actuales, incluso, ¿sí? Porque incluso nací, pasé de un medio acuático a uno aéreo, ¿sí? El solo hecho de haber tenido ese trauma ya está diciendo que eres un sobreviviente. Y si aprendes a leer todos los eventos de tu pasado y tus tránsitos y progresiones del pasado, con una mirada de ese sobreviviente que puede recoger de manera resiliente de esos factores que pasaron, pues que venga Plutón encima de Júpiter, dice uno, pues, ¿qué hay que hacer? O sea, ya sé que esto viene de otra manera, ¿sí? Y me pongo más en una actitud receptiva de sorpresa al mundo y no en una angustia en donde simplemente me encierro porque es que ya viene mi Saturno a hacer oposición o conjunción a no sé qué. Entonces me encierro y me protejo porque no me puedo caer y no me puede pasar nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es de Está bueno eso importante? de tocar esa angustia, ¿no? Ayer hablábamos con Ale de que todo ser humano convive con una angustia existencial y decíamos algo de, vos decías, Ale, la percepción de haber sido arrojados a la vida. No sé si estamos muy de acuerdo, ¿viste? Nos arrojaron. Y ahora hay como una angustia que por ahí cuanto más angustiado uno está, más necesita agarrarse de una máscara, de un arquetipo, porque si no soy este drama que me pasó, si no soy ese ingeniero que construí, ¿quién soy? Me parece que la angustia está ahí como base de todas estas agarradas demasiado excesivas de personajes o de estructuras, ¿no? De vida. ¿Te acordás, Ale, esa chica que una vez conocimos y que lo primero que nos dijo, yo hablo con los muertos? O sea, y se presentaba así, decías, ¿no? Hay gente que necesita agarrarse de algo que le pasó extraordinario y a partir de ahí hacer una identidad. No sé, Ale, ibas a decir algo, pero me acordé de esa chica, que ella No, no, bueno, mantiene. y efectivamente Y bueno, hablaría pero con ellos, ¿no? primera vez que ves a alguien. Pero yo me acuerdo, mirá, bueno, ya estamos en intimidad total, no nos escucha nadie. Alguna vez me consultó una persona que también hablaba con los muertos. Y yo recuerdo que en esa consulta traté de abrir eso más allá de una excepcionalidad individual, sino como cierta capacidad humana
de estar en contacto con quienes nos antecedieron, ¿no? Como que eso no tenía nada de mágico espectacular, era una cualidad humana que quizás en él fuera protagonista. Esta persona me escuchaba, asentía a lo que yo decía y seguía contándome eh, anécdotas rutilantes de su propia experiencia de charlar con los muertos. Yo volví a insistirle que eso era una cualidad humana, que en verdad no era tan excepcional. Él me escuchaba y luego volvía a responderme con una nueva anécdota excepcional de su... Ahí el ego estaba agarrado. Y por ahí hay mucho miedo, ¿no? ¿Quién soy si no soy el que habla con los muertos? Es un Exactamente. ejemplo X, ¿no? Hay una fascinación que te permite alejarte de la angustia básica que todos tenemos. Está bueno, ¿eh? Cuando uno ve un personaje muy agarrado a un personaje, hay que ver Claro. la otra cara de la angustia, quizás. A una máscara. Una máscara es una representación arquetípica. Es válida. El actor se ponía la máscara para decir no soy yo, estoy ahora haciendo esta representación arquetípica, no soy yo. ¿Eh? Sin embargo, si el yo se confunde con la máscara, se producen todas estas pesadillas, ¿no? Y el tema del sufrimiento y la victimización, creo que uno de los tesoros de la astrología, que también la técnica de progresiones seguramente permitirá disfrutar, como también los tránsitos y todo lo demás, es eh, diferenciarse de la victimización. Es decir, es cierto que fui víctima de ciertos hechos. Esto es completamente distinto a victimizarse, a hacer identidad en esa situación. ¿Por qué? Porque eso vela la oportunidad de percibir que en ese hecho del cual efectivamente fue víctima, floreció una comprensión, una dirección vital, un sentido que no hubiera aparecido si no hubiera atravesado aquel suceso del cual efectivamente fue víctima. La victimización impide tomar contacto con la riqueza de aquella experiencia de la cual fui víctima. Mm, No, sí. precioso eso. Esa es una de las cosas que desde que te leí en el libro de Quirón me ha enganchado a todos tus libros y todo, porque eh, fíjate, y el punto inverso que pones en esa polarización, ¿no? También si yo no doy cuenta del dolor, del sufrimiento y de la vida. Es decir, si yo no veo que sí fui víctima, ¿sí? Si yo simplemente me niego la posibilidad de que yo viví ese abuso o esa traumatización, porque todo pasa por algo y porque esto tiene un sentido teleológico más allá, y me niego rotundamente a sentir y a vivir esa angustia y ese dolor y esa depresión por el proceso mismo, es tan nocivo como cuando simplemente pasamos al otro bando, ¿no? Sí. Y también yo escucho mucho en alumnos que te dicen, vos no sabés lo que me pasó, no sabés lo que fue mi vida. Y siempre yo tengo la sensación que todavía hay una fantasía de que a uno no le deberían ocurrir esas cosas desgraciadas o haber sido víctima de algo que yo no me esperaba. Tomar conciencia que la vida humana viene con ese menú, ¿no? Algo que vos hablás también en Quirón, Ale, bueno, la vida humana incluye el sufrimiento, no es un error, no es una desgracia. Después, ¿qué hago yo con esas situaciones que me generaron dolor? ¿Ah? Ahí está la magia del alquimista, de la conciencia de cada uno de nosotros, pero nos van a suceder cosas que nos van a provocar un dolor, que van a ser desde nuestra mirada injustas, pero bueno, ¿qué hacemos con eso? La vida humana viene en ese combo. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué nos arrojaron a la vida humana? No lo sabemos. Pero compararse con que mi vida debería ser así y no como fue, creo que también es una de las principales causas de sufrimiento, de victimizarse, ¿no? Hay como una realidad o una Ahora, expectativa de realidad que no va a ser. la angustia de ser consciente de eso es intolerable y somos muy susceptibles a creer que mi vida no tendría que haber sido eso y que no Mm, lo fue, contracara de la victimización, porque alguien no lo permitió o no momento. lo permite, el Hay un victimario, culpable. el Mm, culpable. Y yo sí, pero invito como un estímulo quizás al pesimismo, a percibir cómo las construcciones del mundo
sobre todo ideológicas y religiosas, políticas, filosóficas, están sostenidas en el supuesto de víctima-victimario. Es agobiante percibir esto. Y Total. más allá de la broma, yo no creo que por darse cuenta podemos dejar de hacerlo. A eso me refiero con pesimismo, ¿no? La tentación, no, vos no tendrías que estar pasando por lo que pasó. Está comprobado que lo que pasó fue por culpa de. La culpa puede estar en otro o puede estar en uno mismo, pero está la culpa. Culpa, victimización, bueno, Es es la armadura más difícil de desalojar, ¿no? en estos días escuchaba a una amiga que le escuchaba el término, es que la culpa es el sentimiento barato, es el sentimiento, es la forma más Está rápida, buena. ¿sí? De poder Pero, sostener. pero fíjate, expongo acá la pregunta a todos los que nos escuchan. ¿Hay posibilidad de, por ejemplo, ganar una elección presidencial, provincial, municipal, lo que fuera, sin un discurso sostenido en la culpa y en la victimización? Ah, Creo que no. Perdemos. No vota nadie. y es que, Beatriz, con lo que dices precisamente también, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Sí? Y es como un discurso de, no sé, cuando hacía consulta psicológica, las primeras sesiones, y a veces muchas más de las primeras sesiones se iban en echarle la culpa a los padres de todo, ¿no? O del abuso, bueno, en fin, de mil cosas, ¿no? Solo hasta que pasaban varias sesiones sin el ánimo de forzarlas a que fuera surgiendo el proceso, llegaba un momento donde la persona empezaba a verlo de otra manera, ¿sí? Sin embargo, hay gente que se queda ahí eternamente encontrando en el culpable y evadiendo de esa forma la responsabilidad de ¿y a qué me llevó todo esto? ¿Sí? Y entonces, desde esa perspectiva, Beatriz, fíjate, no es que yo sufro, o mire cómo sufro, o mire cómo mi yo, este pequeño ombligo, está que sufre, ¿sí? Es que no se viene la vida y la biología nos lo demuestra. Es que la vida es un trabajo, en la vida hay situaciones, hay hambre, hay sed, hay radiación, hay sol, me puedo quemar, es decir, bueno, no es que yo Y en esa sufro, es que se sufre. victimización ¿Mm? se te va yendo la vida. Yo tengo un par de anécdotas muy fuertes de cuando atendía en consulta. Una señora que tendría 75 años empieza la consulta y me dice, no, Beatriz, es que mi problema, escucha esto, 75 años. No, lo que pasa es que mi problema es que mi papá quería que yo fuera varón. O sea, Ujú, pasan ujú. los 75 años, problema de tu padre. Y la señora seguía excusada de una vida horrible que tuvo porque su papá quería que fuera varón. Viste, vos decís, vos me estás jodiendo. Y se te terminó la vida. Y otro ejemplo también de un señor muy grande, que según él era muy bueno dibujando y diseñador y qué sé yo, y que también tenía 78 años y había pasado toda su vida trabajando en una empresa de seguros. Y a los 42 años, cuando pusieron el honor, le habían ofrecido empezar a trabajar en diseño, pero no se animó porque iba a perder no sé qué, la jubilación, qué sé cuánto. Y el señor ya tenía 78 años y se le pasó la vida. Ahora sí, hace lo que... Pero me da como una tristeza. La vida se pasa rápido, chicos. Yo de repente soy jubilada, tengo 4 nietos. Para mí ayer estaba terminando el secundario. Se pasó. ¿Viste? Como no perdamos la oportunidad en la queja, en no, bueno, no sé, parezco a veces un pastor evangelista, pero en No, serio es pero muy está bien, Bea, porque impresionante. usaste recién la primera persona del plural. Dijiste, no perdamos. Esto que describimos y que vemos en otros, si lo vemos en otros es porque está vivo en nosotros, más o menos actualizado. Hay alguna zona de nuestra vida en la Sí, que somos esa señora y ese señor, ¿no? Y se pasa la vida. es muy Mm. interesante que si ya no echo culpa, y acá introduzco una palabra peligrosísima, si ofrezco perdón, me libero de quien me victimizó. No es que quedé resignado y sometido de por vida porque lo perdoné, no, no.
justamente porque ofrezco el perdón, puedo diferenciarme de él. Ahora, qué trabajo de fuego personal, ¿no? Hay mucho del propio sol. La gente que se queja de que el otro no valora. Yo digo, es problema del otro. Si vos te valorás, anda para otro lado, ¿no? Como hay algo de uno mismo ser su propia arenga, ¿no? Porque si no, no sé, me agarra como el Júpiter, me pongo loca. Te pido por favor. Tú mencionabas ahí dos ejemplos hermosos porque uno era culpa afuera de, es que mi mamá quería que fuera varón y de ahí en Mi papá, adelante, pero da igual. o mi papá, Sí. ¿sí? Y en el otro ejemplo de que yo a los 42 años no pude soltar, ¿sí? Pero fíjate cómo también, o bien sea la culpa con un chivo expiatorio afuera, o bien sea con que el mismo chivo expiatorio soy yo diciendo que no pude o Me no animé. ejercí, ¿sí? Y fíjate cómo termina siendo por eso la culpa, un sentimiento barato para poder escudar inmediatamente que hoy, aquí y ahora, no me atrevo a hacer diseños porque a los 42 años simplemente el trabajo no me lo permitía, ¿sí? Y hoy no me atrevo a ser femenina, a tener un detalle, a ser receptiva y a ser amorosa y nutricia, porque mi papá quería que yo fuera varón. Entonces, por eso mi vida sigue siendo así, ¿sí? Y en lugar de quedar en buscar el culpable, como dice Alejandro, el perdón nos libera. Es que no se trata de ir allá donde, ay, mamá, gracias por querer que yo sea varón y te amo y te perdono y allá devolverme a los 42 años, ay, gracias porque hoy sí tengo pensión y entonces dejé de ser mis sueños, pero tengo la... Sí, más allá de eso, es que me libera y al liberarme no me queda otra que generar creatividad directamente implicada sin el persecutor encima. Entonces es Mm. liberarme. Hasta, hasta podría parecer algo todavía más sorprendente, que es una cierta compasión. La posibilidad de decir, de sentir, no de entender, de sentir, pobre mi padre que era prisionero de esos prejuicios, de los cuales, es verdad, la ligué también, pero pobre ese ser humano que fue mi padre, que estaba prisionero de esos prejuicios, que gracias a verlos en él, ¿acaso yo pude liberarme y no reproducirlo? Claro. Pero qué viaje de valentía, de coraje personal que es la vida, ¿no? Y Claro, pensaba mucho también en el tarot, que por ahí tiene peor fama que la astrología, que es tan potente también su símbolo. El tarot arranca con el loco. El loco es ese Urano, es esa creatividad, que es la chispa vital propia, genuina de cada uno, que va a ir encendiendo todas las estaciones de los arcanos de vida. Y si vos no haces ese juego fuerte de ser lo que me sale, lo que emano, lo que me da alegría, esa chispa vital es un desperdicio, porque no pude expresarme porque mi padre, porque no me animé, ¿no? Hay algo de jugar fuerte eso que trajimos, porque es nuestra nota particular. Soy muy jupiteriana, chicos, pero bueno, es lo que me sale. Me agarro. Bueno, y acá nos damos cuenta de algo muy interesante y es para lo que más me gusta la astrología, que empezamos hablando de progresiones, de un curso y demás, Fuimos para cualquier lado. pero terminamos hablando de realmente a lo que nos invita la astrología, ¿sí? Que es saber que a través de este lenguaje simbólico puedo reconocer mi sustancia psicológica. En este momento estamos con una conjunción Saturno-Neptuno que se están rasgando velos. Estoy dando cuenta y evidencia de los cuentos que repetitivamente me he estado echando, las máscaras a nivel de Aries con las cuales he vivido y he conquistado el mundo que hoy tengo a mi alrededor. Y cómo Saturno Neptuno está diciendo, ya, esto porque hay algo detrás. O, lo más importante de todo esto, no lo rasgues porque no estás aún en capacidad de soportar la nueva verdad, Mm, ¿sí? claro. Y si no la soportas, a menos de que estés en un sufrimiento extremo en este instante, busca algo más. De lo contrario, si esto te está funcionando, si el cuento que te has venido echando sigue dando marcha y ni te afecta, ¿para qué vas a mover eso? O sea, ¿para qué vas a rasgar un velo que no necesitas, no? Mm. el que no necesitas en tu vida individual y también los velos que comparto con mis grupos de pertenencia, los velos que comparto con mi grupo
con la nacionalidad, con la ideología, con la religión, con la civilización, ¿no? Lo que está ocurriendo es un agotamiento de mitos que confundimos como realidad a escala individual y a escala colectiva. Eh, Esto quizás es más todavía lo más incómodo de este momento que estamos viviendo. Y precisamente nosotros vamos a hacer una celebración el viernes 20 de marzo, nos vamos a reunir los tres para hablar del equinoccio y esta puerta, que es la que pone en evidencia estos procesos que precisamente estamos hablando, y que ahí va a surgir esta conversación que la vamos a hacer en Consideral, presencial, pero vamos a hacerla también virtual por internet. Es un evento que va a ser gratuito de forma virtual por YouTube, pero que presencialmente se va a cobrar 10.000 pesos argentinos, que vienen siendo como $7 americanos, eh, por aquello de la organización y para reservar estos cupos Los presenciales, cupos, claro. ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Y va a ser un evento muy ariano porque la luna también va a estar en Aries, ¿no? De casualidad. Y es el inicio, quizás, bueno, del año astrológico, es el inicio del zodíaco. A mí me da mucha alegría poder estar celebrando los tres en Consideral este arranque en un año tan especial, ¿eh? Ale Joroba, que todos los astrólogos dicen es muy fuerte, es muy fuerte. Pero es un año muy fuerte, Lolo, ¿o no? Es Es muy un fuerte. año Lo que que está pasan ocurriendo, cosas yo quisiera sintetizarlo, todo lo que está ocurriendo como un suceso que es muy, muy muy, muy fuertes. fuerte. Pero es verdad que es muy fuerte el 2026. No, y que se dé, yo no tenía presente que se daba con la luna en Aries, realmente es una sincronicidad de la cual no hemos participado conscientemente y por eso decimos que fue una casualidad, pero en verdad, si justo se nos ocurre hacer esa reunión en esa fecha y se da esa situación, es porque hemos sido convocados por el cielo, ¿no? Sí, y es un festejo para mí de la comunidad astrológica, eso de que pueda ser gratuito a través de tu canal me parece de una generosidad maravillosa y a los que quieran venir presencial, hay algunos ya varios anotados, pero todavía hay unos cupos, está bueno darle un abrazo a Juan Carlos, que para mí yo te quiero felicitar toda la tarea que haces. Yo te veo todo el tiempo trabajando en vivo, yo digo, este hombre, mi Virgo querido, se va a agotar. Así que la verdad has hecho un trabajo descomunal y un placer que vengas a Argentina y que estés en Consideral. Yo estoy muy agradecida por eso, Juan Carlos. Mira, yo creo que lo que hablamos de los pensamientos analógicos y resonantes, yo veo a Argentina y a Buenos Aires y todo el cono sur, tal vez como la fuente de energía para toda América y en general para el mundo, porque de alguna manera resonante, o sea, yo no estoy hablando de causa-efecto, ni estoy diciendo que allá es el centro y el punto y demás, sino que si miramos, hay una columna vertebral ahí en América, donde más o menos como que el corazón está como por los lados de Colombia y que el chakra raíz y la fuerza está aquí abajo en Argentina, en todo el cono sur. Mira, yo creo que no es gratis que, ahí sí como lo titularon, el año fuerte, que es un año, Muy fuerte, sí, es muy fuerte. necesita de una capacidad, de una energía, y necesitamos dar imágenes psicológicas, porque fíjate que lo que dice Saturno, Neptuno es, las imágenes se concretan. ¿Qué imágenes estamos manejando en nuestra mente? ¿Solamente imágenes apocalípticas? ¿Solamente imágenes de angustias que solo activan la amígdala, los mecanismos de defensa? ¿O será que nosotros, como Argentina, con estas escuelas de tanta tradición, con tanto psicoanálisis que tiene Argentina, con tanta migración que hubo para la Segunda Guerra Mundial, de todo lo freudiano, lo junguiano, bueno, todo esto que está en Hervor, que es de la psique, que es de la PSI, que es de Neptuno, ¿sí? Que está allá en el Cono Sur, tal vez la convocatoria sincrónica que termina siendo, porque fíjate que viene al evento del Congreso, pues vienen de Chile, Álvaro Norambuena, vienen de varias partes de Argentina, Viene de Enzo, Córdoba, Enzo viene de Enzo, Paola, que desde, también va a hacer una desde actividad en Palma de Consideral. Mallorca, ¿sí? Vamos desde Colombia también, ¿sí? Es decir, se congrega,
Pero más allá de la congregación de egos y de insuflación de egos allá, lo que también tenemos nosotros es que somos unos traductores de tratar de poner en imágenes, con mitología, con símbolos, con meditaciones astrológicas, algo que está en el ambiente y que yo creo que se requiere, que necesitamos para salir de tanto apocalipsis y de tanto pensamiento destructivo, autodestructivo, y empezar también a liberarnos, así como se liberó con un Neptuno en Aries en 1860, empezó a liberarse de la esclavitud a la humanidad, ¿sí? Y que todavía siguen habiendo esclavos, por supuesto, con todo y que el trabajo que se hizo allí, ¿sí? Tal vez en este momento sea el momento de soltar la esclavitud de unas imágenes o de unos complejos psicológicos que necesita de la visión de un lenguaje simbólico como es la astrología para poder ver la vida desde otros ángulos y para poder salir de estas identidades de victimización y de estar buscando culpables y empezar a dar como otra pauta, ¿no? Entonces, a mí me parece que en este año fuerte, pues Argentina está dando una pauta importantísima, ¿sí? Y que con este evento que vamos a hacer con Consideral, que vamos a hacer también allá con Mundo Bienestar y con Con Alicia y con Expolística, con Alicia. Expolística, ¿sí? Con todo este proceso que estamos haciendo, más allá de ser un negocio, un recurso o ventas o no, yo creo que es el gran legado que también estamos haciendo con nuestro trabajo. Cada uno de los que nos encontramos son años de estar haciendo meditaciones astrológicas, de estar viviendo la astrología en carne propia y tenemos que aportar y tenemos que dar el fruto que damos porque es un año, como lo dices, fuerte. Uy, muy fuerte, muy fuerte. Y atento a lo que comentas, Juan Carlos, en esa reunión que vamos a compartir en el equinoccio, eh, el diseño no es el diseño de tres personas que pasan a informar lo que está ocurriendo a gente, a otros que no lo saben, sino es una reunión, una meditación compartida, como habitualmente decimos, en donde ofrecemos las imágenes que a nosotros nos parecen relevantes o no se nos presentan para poder estimular con otros la percepción de lo que está ocurriendo y compartirla. Es algo aunque tenga un diseño de tres personas que se presentan frente a otras, es un ritual de comunidad, de experiencia compartida, sin que alguien sepa lo que otros todavía no saben. Sacarlo del esquema sacerdotal, ¿no? O académico, otra forma, la religión es académica, para ponerlo en un espacio de paridad que reconoce matices. Es verdad, nosotros hemos investigado algo que a lo mejor quienes nos escuchen no han investigado, pero eso es la anécdota que motiva que compartamos esto, ¿no? Claro. Eso me encanta, Alejandro, porque precisamente se trata de salir de, de, de la enseñanza pisciana donde solamente existe el párroco y los demás son feligreses que escuchan y el pastor con su rebaño, ¿sí? Y de alguna manera esto necesita entrar precisamente en que la gente que nos está escuchando es gente estudiosa de la astrología, es gente que está confeccionando un pensamiento crítico al respecto y que tiene su visión. Y acá no se trata de que nosotros somos los sabios, sino que vamos a compartir y vamos a interconectar y a socializar un proceso que, fíjate que cómo duele cuando uno va a estos cursos o a estas clases donde se para alguien enfrente creyendo que es el que sabe y que los demás solamente tienen que escuchar, ¿sí? Eso ya arde el alma, eso ya no tiene un sentido, ¿sí? Eh, Es una expresión de los viejos mitos que acaso se estén diluyendo en este Saturno-Neptuno, ¿no? La necesidad de que alguien se pare delante invocando la palabra de Dios, la palabra de la sabiduría o de lo que fuera, ¿no? Y en general es un varón barbudo, ¿no? Que baja línea y las mujeres escuchan y acatan, ¿no? Chicas, basta, basta, ya estamos.
Y es Bueno, que qué placer, Juan Carlos, qué lindo. Vea, y Alejandro, y en este momento con la era de la información, en donde incluso la misma inteligencia artificial que está al alcance, bien sea que la pagues o no la pagues, ya te está dando una serie de información, ya no se puede considerar que hay una persona que sabe, porque para saber algo se lo preguntas a la IA y te da incluso las pautas y los pasos a seguir para entenderlo, ¿sí? Entonces acá no se trata ya de ver a las personas que de pronto entran a un curso o que hacen una formación en algo, ya no se trata de verlos como personas vacías de conocimiento que yo se los voy a llenar, ¿sí? Sino todo lo contrario, vamos a aprender juntos de este proceso. ¿Sí? Yo creo que eso es muy acuariano, ¿no? Donde cada una de las partes brilla. No se trata de que uno solo es el que brilla. Tal vez incluso brilla más el que hace que con su luz se vea el brillo de los otros, ¿sí? Claro. Eh, No es un sistema solar, sino que es una constelación. No es un sol que brilla y alimenta a los planetas, sino que es una constelación de soles, cada uno con su magnitud. Cada uno con su magnitud. Muy de Plutón en Acuario también, ¿no? Porque es un año muy fuerte este, Loli. Urano en La, Géminis. la percepción de la constelación como comunidad con diferencias, no que la diferencia quiebra la comunidad, ¿no? Una unidad con diferencias. Somos todos iguales, soles, pero cada uno con una magnitud. Claro. Y como se constela, como lo hacían los antiguos, ¿qué era lo que veían? Estas estrellas siempre están en esas mismas posiciones. ¿Qué pasa si hacemos una linecita de aquí a acá, y de aquí a acá, y de aquí a acá? Y entonces el que constela está mirando una historia, un mito. Ahí apareció Orión, ahí apareció tal, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, fíjate, Beatriz, Alejandro, Juan Carlos, están brillando con sus perspectivas, con sus visiones, ¿sí? El espectador puede constelar la información, ir de Claro. aquí a acá a este punto y de aquí a acá a este punto y crear su mito y su propia historia de lo que está escuchando, de lo que está viendo, ¿sí? Ese tema de constelar que ahora está tan de moda con las constelaciones familiares, esto no es de las constelaciones familiares, esto es de cómo puedo yo mirar y unir las piezas de un rompecabezas. Yo puedo también mirar a mi alrededor y cómo constelo los momentos de vida y cómo empiezo a entender mi historia, mi mito personal. Esto que me pasó con mi papá, después esto que me pasó con mi esposa, después esto que me pasó con mi jefa y después constelo la imagen de autoridad en mi vida y puedo ver y verme reflejado allí en ello. ¿Mm? Esto es la constelación. Está bueno porque ese que observa también constela y recorta, porque Bea dijo, porque Ale dijo, cada uno recorta desde su propia mirada. Eso también es muy loco, como uno ve desde su propio velo, lo que hablábamos al principio. Uno también va armando su historia, va, no sé si es eligiendo, pero destacando algo y casi descartando totalmente otro algo que por ahí era tan importante, ¿no? Como los velos personales son muy fuertes, arman nuestra vida, relatan nuestra historia. Claro, porque pongo luz en un lado, dejo en sombra otra cosa. Poner luz es dejar en sombra. Elijo. Mm, Claro. Y pensando en el eje Leo Acuario, toda estrella, por más que sea de una magnitud máxima, forma parte de una constelación. mm. Y toda estrella que esté mínima, que forme parte de una constelación, tiene un brillo propio. Leo Acuario. Leo Acuario. No hay una cosa sin la otra. Total. Mirada sistémica, diríamos, ¿no? Aplicado a lo psicológico. Ya, sí, sí. Eh, toda experiencia individual forma parte de un sistema familiar, nacional, religioso, lo que fuera. Precioso, conversación. Bueno, pues en medio de Plutón pasando por mi Júpiter, quiero contarles que estoy pensando que el siguiente paso es hacer más cosas presenciales, ¿sí? Más cosas, porque fíjate que nos quedamos, este formato en el que estamos hablando es herencia de pandemia, ¿sí?
Y necesitamos volver a reconocer que existe otro ser humano, que no solamente está en dos dimensiones, sino que tiene tres dimensiones, incluso cinco dimensiones, porque también Ujú. ese contacto energético es de otra manera, ¿sí? Entonces, fíjate cómo desde hace un mes para acá vengo pensando en hacer algo que se llama astrología al parque, ¿sí? Que es algo así como, Ah, sí, acá en Colombia se hace en el que Festival de fuiste Verano. a Medellín. Sí, exacto. Rock al parque, una cosa así. Entonces yo dije, bueno, hagamos Claro. astrología al parque. Eh, y, y bueno, yo quiero en Argentina poder hacer algo así, ¿sabes? Bien sea en el Jardín Botánico de Buenos Aires o en algún sitio en donde se pueda tener esa interacción con la misma naturaleza alrededor y poder hablar de estos temas, ¿no? De estos temas en presencialidad, no tanto para un tema académico, sino lo que entra realmente por el corazón, en imágenes, en sensaciones, en percepciones, ¿sí? ¿Te Y, quedan fechas disponibles, Juan Carlos, para hacer eso? sí, 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 voy a estar, imagínate, Un desde el par de días tengo. 6 hasta el 25, sí, de marzo. Entonces allá vamos a hacer de todito, de todito. No para. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos Bueno, vemos entonces ya en unos días, en unas semanas. En Estamos unos allá. días. Y entonces, para cerrar, tenemos la actividad del viernes 20 de marzo, Vamos a hacer, que sí, vamos a estar los tres. un resumen de Sí, todo lo que hay, de todo lo que hay. En considerar, nos vamos 20 de marzo, al atardecer, ¿no? A las 19 horas, tal vez es. a las 19 horas Entonces, fíjate lo vamos a hacer el interesante, del ¿no? vino. Porque va a ser sol de atardecer reflejando a Aries, es decir, pudiendo ver bien la sustancia, ¿no? Bien. Entonces, 20 de marzo vamos a hacer una charla gratuita por internet. Las personas en YouTube la van a ver por YouTube. Los que están en Buenos Aires, si quieren ir, compran un cupo que vale 10.000 pesos argentinos, que son como $7. Y nos vemos entonces el 20 a las 19 horas, llegando por ahí una media horita antes, una hora antes para inscripciones y eso, Sí. ¿cierto? Bien, el 21 con Martín Ochoa vamos a hacer de todo el día, desde las 10 de la mañana, creo que es, ¿sí? No, es de De 11, 11. después hay un break a las 13 y después de 14 a 16. Son dos horas, un break y 2 horas, más o Son menos. 4 horas más o menos A para hablar partir de de las 11. progresiones. A partir de las 11 de la Sí, mañana. Bien, sí. ese es pago, ese va a ser virtual y presencial y ese, Presencial y virtual y todo me tienen que escribir, después ponemos el mail, bldeverato@gmail.com, que ahí les paso la data. Y antes, el viernes 13, voy a estar haciendo en Considerar un taller con Enzo de Paola, muy interesante, del punto medio entre Lilith y Quirón. Ahí va a estar trayendo una información muy preciosa también, si les interesa con Enzo de Paola, va a estar muy bueno. eso. Eso. Y bueno, estas son las actividades que tenemos, que En vamos a hacer considerar. juntos en considerar. Mm. Una actividad que es la que nos convoca a todo el grupo de astrólogos, que va a ser el Congreso de Astrología, que va a ser el 7 y el 8 de marzo, ese fin de semana. Vamos a estar en Buenos Aires y eso ya, pues las inscripciones y todo es en Y en, congresodeastrología.com.ar. en Instagram es Expolística, que ahí les mandan toda la información. Si no me escriben a mí, pero los que tienen la información directa es la gente de Expolística. Eso, eso. Bueno, esas son, bueno, y yo allá en Mundo Bienestar con los de Expolística haré también un taller sobre Quirón el lunes 10 de marzo, ¿sí? Marzo. Y el viernes Ujú. haré con Rafael Aragón una charla de Venus. Mejor dicho, van a ver esas actividades astrológicas todo marzo, en Va a honor estar al... por todos lados este hombre. Sí, sí, porque Muy además voy al bien, CABA, al Centro Astrológico de Buenos Aires, con Alejandra qué Uceda. bueno. Sí, voy a estar con María Blaquier todo un día, de pronto haciendo cosas, mejor dicho, de todito, sí. Qué y bueno. también tenemos una charla en Espolítica nosotros. Y En nosotros el en el Congreso, en el Congreso, la Congreso. mesa El redonda. Eso. Congreso va a estar el sábado y el domingo cerrando en una Ah, ok. mesa Sí. redonda. En el Congreso, la ponencia que vamos a hacer juntos es una mesa redonda con Cora Negroni y con Rafael Aragón. Y yo con Martín Ochoa tengo una ponencia sobre los tránsitos de Plutón en Acuario. Sí, Nosotros sale el sábado en el Congreso, el sábado 7 de marzo, vamos a estar dando los tránsitos, el clima del 2026, que va a ser muy fuerte, acordate Alejandro Lodi. Y el domingo, en el cierre del Congreso, hacemos la mesa redonda con Juan Carlos, Rafael y y Cora Cora. Negroni. Ujú, sí. Sí.
Bueno, Lo he ya hecho, contamos actividad. todo. Llegó marzo para A, quedarse con a astrología full, todos los días, a full. a full. Bueno, gracias, Juan Carlos, siempre un placer. Ay, a ti, querida Beatriz y Alejandro, gracias por sacar este tiempo, la disponibilidad y salió precioso el encuentro para hablar de progresiones que terminamos hablando de la psique humana, que es, para mí eso es psicología astrológica, que es encontrar en la excusa de los tránsitos y de las herramientas el centro, el humano. Total. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao.